Y vamos a conectarnos con Bogotá, con Colombia. Ahí hay un conferencista muy afamado, periodista de Colombia, Germán Díaz Sosa, quien ya se pone en contacto con nosotros. Don Germán Díaz Sosa, buen día, ¿cómo le va? Gracias por estar telemáticamente con nosotros. Adelante. Un abrazo, Bruno. La primera pregunta es, ¿cómo me está escuchando? Perfectamente, con esa voz que potencia el buen hablar de los colombianos, porque dicen que en Colombia se habla el mejor español. Usted ratifica eso, ¿verdad? Yo creo que por lo menos se habla un español sin mucho acento, porque uno identifica muy bien, por ejemplo, al argentino, identifica muy bien al chileno, yo identifico instantáneamente al paraguayo, porque tienen como unos acentos muy marcados y por lo demás muy agradables. Tuve el placer de ir en algunas vacaciones al Paraguay, estuve en Asunción. Sí. De Asunción me fui por tierra para a conocer el lago de Ipacaraí. Ah, qué bien. Amo la música paraguaya, esas arpas. Veo muchos videos de esos por YouTube. Y también estuve en las cataratas de Iguazú, por el lado del Brasil. Sí, Eso es sí. un espectáculo absolutamente maravilloso, Bruno. Qué bueno lo que está describiendo usted, Germán Díaz Sosa. ¿Quién es este señor para aquellos que no lo conocen? Porque él es internacionalmente muy reconocido. Realizó radio, trabajos especiales en el servicio latinoamericano de la BBC de Londres. Ha escrito un montón de libros, creo que 18 libros. Es autor de 18 libros en papel y digital también, de otras varias autorías a través de lo digital. Y también fue corresponsal de la revista Selecciones del Reader's Digest, la más vendida del mundo, con cerca de 35 millones de ejemplares y 100 y más millones de lectores. Hasta ahora tenemos a Selecciones ahí en la mente. Es comunicador Germán Díaz Sosa, Sosa con 2 S, ¿verdad? ¿Es así? Es así, claro. Sí, porque tenemos Sosa nosotros con una S acá en Asunción, en Paraguay. Es comunicador, profesor universitario, conferencista desde hace más de 40 años. ¿Cómo hablar al público? Esto es lo que me llama la atención, porque usted enseña a hablar, a dirigirse a la gente desde un proscenio, desde un escenario. La postura que tiene que tener aquella persona que está parada ahí ante una audiencia, el vocabulario, digamos, la expresividad, el tono, los colores en cuanto a la voz, cómo manejar las terminologías. Es realmente espectacular esto, porque hace rato yo, sin quererlo, estoy buscando eso, alguien que guíe los pasos nuestros, a pesar de que ya estamos ancianos, pero a saber cómo dar a conocer ideales, cuestiones, mensajes. Es fundamental. ¿Cómo usted consiguió esto y cómo empezó a potenciar esto, Germán Díaz Sosa? Bueno, Bruno, yo soy comunicador desde hace muchísimos años. Y en una oportunidad asistí hace muchos años a un seminario, taller que se llama Así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto. El tema me llamó muchísimo la atención porque yo dictaba clases en universidades y a partir de ese momento, hace por lo menos 40 años, comencé a dictar el seminario Así se habla en público. He capacitado a unas 37,000 personas en más de 10 países. Sí. Y para hablar en público realmente no se necesita ser valiente, sino dominar unas técnicas. Algunas recomendaciones a la hora de hablar en público, Bruno. A ver, ¿cuáles son esas técnicas? Algunos puntos nomás, algunos tips. Claro que sí. Primero, hable de lo que sepa y esté preparado para hablar de lo que sepa.
Si es difícil hablar en público de lo que uno sabe, ¿cómo será hablar de lo que no sabe? Y adicionalmente es un irrespeto hablar de lo que usted no sabe. Hay que estar preparado. Un elemento absolutamente fundamental a la hora de hablar en público es hablar con entusiasmo. Sí. Las raíces de la palabra entusiasmo significan energía dada por Dios. Qué bueno. Una persona puede saber mucho sobre un tema. Sí. Una persona puede dominar el tema, pero si esa persona no domina, si esa persona no habla con entusiasmo, si esa persona no habla con brío, no va a convencer a la audiencia. Claro. Entonces, hablar con entusiasmo es absolutamente fundamental. Y pronunciar todas las palabras, todas las palabritas hay que pronunciarlas. ¿Es así o no? Claro que sí, hay que pronunciarlas, Bruno, hay que pronunciarlas y eso se llamaría entonces vocalización. Claro. Entonces, más adelante le voy a hablar sobre el tema, le voy a su audiencia, sí, le voy a enseñar todo sobre este tema, la preparación del mensaje, el contacto visual, el manejo de la voz, la expresión corporal. ¿Qué es un PDC? ¿Cómo se inicia una conferencia? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué es un esquema de pirámide invertida? ¿Cómo se concluyen las conferencias? Esto no se puede aprender por ensayo y por error. Es importantísimo que la persona que desee hablar en público se prepare de manos de un experto, porque si habla en público sin saber qué hay que hacer y le va mal, se puede bloquear de por vida. Así, che, de por vida, de por vida. ¿Y qué experiencia, digamos? O sea, usted transmite eso, 37.000 personas. ¿Se acuerda de alguien en particular que cambió su horizonte después de lo aleccionador suyo, digamos, Germán Díaz Sosa? ¿Se acuerda de alguien famoso, por ejemplo, que estuvo tomando clases con usted, o usted le enseñó a algún político algo de cómo hablar en público, cómo presentarse? Porque seguramente hay muchos políticos buenos, pero que no saben gesticular o no saben mostrarse. ¿Y usted transformó a varios de ellos? Querido Bruno, mi libro número 18 se llama Habla en público para servir y no para lucirse. Así. Y lo que a mí más me estremece de mi profesión, lo que a mí más me impresiona de mi trayectoria, es cuando yo me encuentro personas en los hoteles, en los aviones, por las calles, en los centros comerciales, y esas personas de las que yo no me acuerdo, porque ha sido mucha gente, me dicen: profesor, usted me cambió a mí la vida. Qué bueno. Yo siempre hablo sobre la necesidad de justificar la existencia. Y usted justifica la existencia, y eso lo hace usted todos los días, cuando lanza mensajes de inspiración y cuando logra cruzar el destino de una persona. A mí no me cabe la menor duda, Bruno, sí, en el sentido de que la vida entera de una persona puede cambiar por un viaje, por una experiencia, por un libro o por una sola frase. Una frase puede cambiar la vida entera de una persona. ¿Qué podrá ser un seminario o taller? Entonces, lo más maravilloso de mi profesión es coger a personas que cuando las paro al frente acá a que hablen en público, se ponen a llorar. Porque hablar en público es una de las cosas que más miedo produce. Se ha estudiado y se dice que es uno de los miedos muy parecidos al miedo a morirse. Y esas personas que la primera vez que hablaron, porque en mi taller hablan 7 veces, se ponen a llorar, pero en la tercera vez están tranquilas y en la última vez salen riendo, porque yo transformo la vida de esas personas enseñándoles lo que he aprendido durante tantos años con los mejores profesores de hablar en público del mundo entero. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, usted también obtuvo un montón, con prueba de todo lo que está diciendo, un montón de premios, ¿verdad? Obtuvo una mención especial de la Sociedad General de Autores de España,
correalizador del trabajo Regalos para los Niños de Putumayo, Premio Nacional Simón Bolívar de 1986, el Premio Hispanoamericano Ortega y Gasset, concedido por el diario El País de España. También para Germán Díaz Sosa le llegó el Premio Mundial Rey de España 1992. Este galardón le fue entregado por el propio rey Juan Carlos de Borbón y la reina Sofía en el Palacio de la Zarzuela en Madrid, España. Es miembro también de la Red Latinoamericana de Conferencistas, afiliada a la National Speakers Association y a Audio Publishers Association, con estudios en los Institutos Mundiales O.G. Mandino y Dale Carnegie. Germán Díaz Sosa dicta también seminarios, talleres, conferencias sobre otros temas, como el del servicio al cliente, por ejemplo, el poder vendedor de la atención telefónica es otro tema. Es fundamental, porque llamen a la red nuestra, qué sé yo, atiende una señorita, un señor, qué sé yo, pero como si oyera llover. En cambio, si le atendiera a alguien con amabilidad, se le abre el mundo, se le abre todo, ¿verdad? Así que realmente es fundamental esto que estoy diciendo, y usted va a corroborar lo que yo digo, porque si alguien que capta las llamadas telefónicas no tiene esa energía suficiente, ¿cuál va a ser ese resultado? Germán Díaz Sosa. Claro, en el Foro Mundial de Servicio al Cliente que se realizó en Bogotá, Bruno, se llegó a una conclusión sabia. Se dice que una persona o una empresa deben contratar a las personas que ya tengan buena actitud y enseñarles el oficio, porque es que un oficio se puede enseñar, una actitud no se puede enseñar. Muy bien. Lo que hay que un momento, como un oficio se puede enseñar. El oficio puede ser el de carpintero, el de electricista, claro, el de contestar el teléfono. El de contestar el teléfono. Pero una actitud no se la puede enseñar. No, ni usted, por ejemplo, puede comprar el carisma en un almacén de la calle Palma, ni lo puede comprar en un centro comercial. Sí. Hay personas que nacen con ciertas actitudes y con ciertas aptitudes para desarrollar los trabajos. Querido Bruno, sí, expliquemos que hay dos palabras que son muy parecidas, pero que significan algo distinto. A ver, ¿cuál es? La primera palabra es actitud con C, que tiene que ver con el comportamiento, y la segunda es aptitud con P, que tiene que ver con una habilidad. Entonces, usted debe buscar para las personas que atiendan el teléfono de su casa o que atiendan el teléfono de su empresa o de su oficina, personas que tengan por ejemplo, una dicción, personas que entiendan lo que están escuchando, personas que se concentren y personas que tengan, por ejemplo, una cosa importantísima que se llama el autocontrol. En mis seminarios y en mis conferencias de servicio al cliente digo que uno no tiene la culpa de la cara que tiene, pero sí de la cara que pone. Entonces, es importantísimo. Fabuloso lo que dice, fabuloso. Ahora, le voy a dar una enseñanza a las personas que están en el estudio y a las personas que lo siguen a usted en sus exitosos programas. Muy amable. Y a usted ahora. Lo que realmente suaviza la voz. En la atención telefónica es fundamental hablar suavizando la voz. ¿Qué es lo que suaviza la voz? La sonrisa. Entonces, yo digo en mis seminarios y en mis conferencias que delegar sin capacitar es claudicar. Nadie puede hacer bien lo que no sepa hacer. Y a mí me han preguntado en mis seminarios y en mis conferencias, en los países a donde voy, y muy pronto voy a estar en el Paraguay, me han preguntado, ¿qué es capacitar? Bruno, capacitar es hacer capaz a alguien de hacer algo. Nadie puede hacer bien lo que no sepa hacer, querido Bruno. Entonces, para una sola persona, una recepcionista mal preparada puede quebrar una empresa, porque
el 95% de los acercamientos de los clientes a las empresas se dan por teléfono. Sí. Si esa primera llamada no es atendida de manera adecuada, ese cliente no va a volver y ese cliente se va a ir para la competencia. Y le voy a decir, antes de ir con su interesante anotación o su pregunta, que el más importante experto del mundo en el tema del servicio al cliente, que se llama Paul Kim, dice que solo sobrevivirán las empresas que mantengan clientes habituales. Y nos cuenta que puede costar hasta 20 veces más conseguir a un cliente nuevo que mantener un cliente habitual. Hay que conservar a nuestros clientes o nos vamos a quebrar. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, hay muchas cosas, pero no quiero tampoco agotar el tiempo suyo. Lo que pasa es que tenemos invitados acá también en el estudio, pero desde la perspectiva de usted como colombiano, y bueno, que en fútbol está siendo bastante exitoso Colombia, que nos dio una lección de vuelta. ¿Qué está pasando con Petro en su país, Colombia, verdad? Usted está en Bogotá ahora mismo, pero ¿qué está pasando? Hay un escándalo en Colombia por espionaje ilegal a la corte. ¿Usted tiene alguna noción de lo que está pasando respecto a este punto ahí? ¿O no? Yo realmente lo que sé del doctor Petro es que es una persona que habla muy bien, sí, pero que no gobierna tan bien. Sí. Entonces, realmente las cosas en el país podrían ir mucho mejor. Y a propósito del tema del que usted habla, sí, se menciona que altos magistrados de las cortes están siendo chuzados, están siendo espiados, pero eso lo ha desmentido el gobierno del presidente Petro, y realmente lo que habrá que hacer es esperar a ver qué dicen las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. Realmente, apreciado Bruno, aquí ocurre lo siguiente. En el Perú, sí, todos los últimos presidentes se cayeron por ladrones y por corruptos, sí, y sin embargo el país sigue adelante por una razón fundamental, porque no se cambió su sistema económico. Los países donde los gobiernos atacan a la empresa privada, que es la que genera riqueza, son países que se quiebran. Pregúntele, por ejemplo, al señor Maduro en Venezuela o al señor Hugo Chávez en Venezuela. ¿Qué fue lo que hicieron? Atacaron a la empresa privada, acorralaron a la empresa privada, y la empresa privada es la que genera el trabajo y la que genera la riqueza. Claro. La riqueza no la generan los políticos, la generamos los empresarios, y entonces mientras el gobierno de Petro no se vaya contra la empresa privada con nacionalizaciones, con controles de precio que reemplacen la ley de la oferta y la demanda, el país va a continuar adelante, su gobierno terminará en 2 años y pues vamos a ver, porque en Colombia hay personas muy bien preparadas, sí, para asumir al gobierno, y esperamos que se entregue el poder, como dice nuestra Constitución, a los 4 años de gobierno. Bueno, recuerdo también, y usted recuerda perfectamente lo que pasó allá a Richard Nixon, digamos, ¿verdad? Con la cuestión del espionaje en Watergate, y le costó el puesto, digamos, porque empezaba a grabar. Hay una película que se llama Los hombres del presidente, sí, usted la recuerda muy bien, así mismo, con Robert Redford. Así mismo, bueno, y grababa todo, a quien se sentara ahí lo grababa, y nadie sabía que estaba grabando él, y bueno, después se filtra eso y por supuesto se lo saca del gobierno. Bueno, querido Germán Díaz Sosa, ¿cómo personalmente lo quisiera conocer usted? Cuando venga por Asunción, me imagino que va a estar acá en el estudio charlando de un montón de cosas. Vamos a seguir contactándonos con usted, o contactándonos a usted a través telemáticamente, porque tiene cosas tan interesantes, y sobre todo este aleccionador sistema de enseñar a
a la gente a manifestarse en el mejor sentido, ¿verdad? El saber hablar, el saber utilizar las palabras, esto es demasiado aleccionador y es fundamental porque el mundo del idioma, si nosotros no nos entendemos y supuestamente hablamos el español o el castellano, como quieran, entonces va a ser muy difícil entender a gente hablando otros idiomas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entendernos, porque también están aquellos países que puntualizan ciertas expresiones locales que salen totalmente de contexto y utilizan esas palabras como si fuera un español correcto, y cosa que no es así. Y nosotros que estamos acá en el corazón de América del Sur no podemos entender muchas cosas de lo que dicen los centroamericanos o los mexicanos en este caso, ¿verdad? No quiero pecar de ni ironizar ni tampoco hacer que nadie se sienta mal, pero también todo tiene que estar dentro de un formato. Si utilizamos ciertas palabras que hacen al modo usos y costumbres de nuestra geografía, bueno, genial, pero eso no quiere decir que se hable correctamente con esos términos desde la perspectiva de un idioma como el español, que es tan rico. No sé si me estoy dando a entender, querido Germán Díaz Sosa. Lo comprendo perfectamente. Cuando yo voy a comunicar a un país distinto, lo que les digo a las personas que están en mi seminario de Así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto, lo que les digo es, mire, yo les voy a rogar el favor de que si utilizo una palabra que en mi país significa una cosa y en su país significa otra, me pidan una explicación o que me excusen, porque es que muchas veces uno habla con una palabra que en Colombia o en el Ecuador significa una cosa y en el otro país que uno está visitando significa otra. Por ejemplo, en Bogotá, el bus de servicio público se llama un bus. Hay países donde no se llama un bus. Por ejemplo, en Colombia nosotros hablamos de patacón, en Venezuela hablan de tostón. Nosotros hablamos acá de fruta, de una fruta que se llama papaya, allá se llama lechosa. Entonces, yo les digo a las personas que cuando utilice una palabra, por favor me pidan que la cambie por otra y que nunca vayan a pensar que yo estoy utilizando una palabra ordinaria o una palabra vulgar. Eso es lo que uno podría hacer, Bruno. Y la idea... Por ejemplo, en España se utiliza un término como normal, claro. Tomar algo, dice, pero los españoles no dicen tomar algo. Tomar algo es, estoy tomando esto, tomando y agarrando o tomando la taza de la taza, ¿cómo se llama? El asa de la taza. Estoy tomando. Pero en España utilizan otro tipo de término que para nosotros nos cae mal, digamos, groseramente, pero para ellos les cae bien. Y aquellos, por ejemplo, europeos, germanos, qué sé yo, que están aprendiendo el español del léxico de los españoles, utilizan eso como algo normal, y cuando nos habla esa persona que está aprendiendo el español, y bastante adelantado también su español ya, pero sigue utilizando esos términos que para nosotros nos caen mal, nos molesta. No sé si me estoy explicando. Claro que sí. Para una persona, es eso, es que una palabra en un país significa algo distinto a una palabra en otro país. O que tiene otra terminología, que no tiene nada que ver con... o sea, que se va por la tangente, digamos, ¿verdad? El tomar... en el idioma de España, de la península, es una cosa, para nosotros es tomar, para ellos utilizan de otra forma, y eso para nosotros nos cae mal. Bueno, hasta ahí digo, porque no quiero entrar en Honduras. Germán Díaz Sosa, periodista, comunicador, escritor, qué sé yo, una persona talentosísima, transporta, porque... nos guía, nos visiona, nos viste usted con su manera de decir las cosas,
y viste al idioma y nos engalana también porque maneja muy bien el léxico. Así que quisiera volver a estar telemáticamente por el momento con usted en una siguiente y pronta ocasión y en vivo cuando esté por Asunción. ¿Le parece? Sí, por Asunción, a propósito de Asunción, déjeme saludar a una persona que me está representando allá, que es don José María Quevedo, a quien usted conoce muy bien, Sí, don Ignacio claro. Martínez. Con ellos estuvimos en un país absolutamente maravilloso que es Marruecos. Marruecos. Entonces, ojalá, y escuché en una entrevista anterior suya, querido Bruno, que usted no había podido ir a Marruecos, aun cuando ha ido a muchos lugares, y la verdad es que sí vale la pena porque es un país maravilloso. Espero en otro programa ampliar las enseñanzas sobre el tema de hablar en público, pero de momento le voy a decir cuándo una conferencia es buena. ¿Cuándo? Una conferencia es buena cuando las personas que asisten salen con la sensación de que aprendieron algo que les sirve. Querido Bruno, los medios masivos de comunicación tienen que acompañar, tienen que distraer, tienen que inspirar, tienen que motivar, pero también tienen que enseñar. Yo creo que uno tiene que justificar la existencia, y en lo que a Germán Díaz Sosa respecta, justifico la existencia en la medida en que enseño lo que sé. Y un verdadero líder es una persona que hace crecer a los que lo rodean, porque los verdaderos líderes no tienen temor de que los desplacen. Entonces, como le digo, voy a estar muy pronto en el Paraguay trabajando para universidades, trabajando para empresas privadas, en mis seminarios y en mis conferencias, y de verdad que va a ser un honor y va a ser un placer estar en su estudio trasladando conocimiento que es para lo que yo nací. A mí me decía una persona que usted conoce que se llama Miguel Ángel Cornejo, sí. Me decía en una entrevista que le hago en uno de mis libros en Bogotá, me decía, querido Germán, yo tengo una adicción. Le dije, ¿cuál es? Dijo, tengo la adicción a aprender. Y yo le dije, Miguel Ángel, yo tengo dos adicciones. La adicción a aprender y la adicción a enseñar. Muy bien, muy bien. Pero antes de retirarnos acá, porque es un placer conversar y escucharlo más todavía, ¿qué dijo del líder? ¿Un verdadero líder es quién? A ver, ¿es aquel que...? Querido Bruno, yo te voy a dar alguna información sobre el tema del liderazgo. Por ejemplo, para mí, los líderes no nacen, para mí los líderes se hacen. Sí. Eso es como los oradores nos hacen, yo los hago. Entonces, hay personas que me dicen, cuando voy a hablar en público, tengo mariposas en el estómago. Yo le digo, yo a usted no le voy a quitar las mariposas del estómago, pero se las voy a poner a volar en orden. Y hay personas que no tienen mariposas sino murciélagos. Entonces, sobre el tema del liderazgo, lo que decimos es, para mí, la mejor manera de liderar es con el ejemplo. Y para mí, un verdadero líder es una persona que hace rodear al que se le acerca. Porque los líderes son las personas que motivan, que inspiran, que transforman vidas y que orientan, pero no orientan con el verbo, sino con el ejemplo. Y son personas consecuentes entre lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen. Uno de mis libros, Bruno, se llama justamente Líderes que enseñan. Ese es el verdadero líder, el que orienta con el ejemplo y el que hace crecer a todo el que se le acerca. Y no tiene miedo a que lo desplacen, ¿verdad? Eso es lo que dijo. Querido Bruno, usted, por ejemplo, con la manera como conduce su programa, con la trayectoria que tiene y con lo que ha hecho en la vida, es una persona que está por encima del bien y del mal y no tendría temor a que un practicante de periodismo lo desplace. Porque como decía un comentarista de ciclismo en Colombia, decía lo siguiente, la experiencia no se improvisa. Y como decía una colega nuestra de la radio que se llama Yolanda Ruiz, decía, nada reemplaza lo que tenga un periodista en la cabeza, porque estos medios son muy exigentes y la persona tiene que estar preparada. Y la única manera de obtener conocimiento, la única manera de prepararse es leer, es estudiar.
El único sitio que yo conozco, Bruno, donde éxito está antes que trabajo, se lo repito, el único sitio que yo conozco donde éxito está antes que trabajo es en el diccionario. En todas las demás áreas de la vida, primero está el trabajo, está el estudio y está la preparación, porque todavía no se ha inventado el sistema en el que cojan una USB, se la metan por la nuca a una persona y comience a hablar y a conducir como Bruno, por ejemplo. No. Bueno, brillante lo suyo, Germán Díaz Sosa, brillante, realmente una satisfacción inmensa. Muchas gracias. Hasta un siguiente contacto. Gracias a Pepe también, Quevedo, a Ignacio Martínez, a toda la gente fabulosa que acompañó también a Germán Díaz Sosa allá, ese viaje inolvidable de Marruecos. Y vamos a la música de 1978, Driver's Seat. Es el tema, aquí está Sniffs and the Tears. Qué bueno esto, ¿eh? Buena música aquí también en BM Online.